Ariel González, Cristian Guillén, Iris Guzmán. Here. Solo confirmen, por favor. Ya está haciendo ese sonido. Bien. Quiero ver pantalla completa presenta. Bien. Buenas tardes a todos los presentes. Se agradece su presencia para el seminario 7 que nos corresponde para esta semana. En el seminario 7 abarcaremos lo que sería todo lo relacionado a las dermatitis seborreicas, además de los diferentes cuadros clínicos que se pueden presentar y diversos tratamientos con los cuales podemos abarcar la enfermedad. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los nombres de los integrantes de este grupo con los cuales hemos elaborado este seminario. Bien, como una leve introducción, nosotros vamos a definir como lo que sería una dermatitis seborreica, en sí una dermatitis inflamatoria crónica y recurrente que tiende a afectar principalmente a todas áreas ricas en cuanto a lo que seríamos material sebáceo, producido a veces por una sobreproducción de tales por las glándulas sebáceas, en ciertas áreas específicas, pueden ser de pliegues, caras, piel cabelluda, entre otros. Este suele ser de causa multifactorial. Vamos a ver que en algunos casos van a incidir sobre todo factores genéticos, en algunos casos proliferación de determinados agentes infecciosos, inclusive que forman parte de la microbioma del individuo y que puede afectar a diversas edades. Sobre todo vamos a encontrar que el principal agente infeccioso que suele estar involucrado en estos procesos van a ser aquellas levaduras del género Malassezia, y que forman parte de la microbiota normal de la piel del individuo. Esta es una afección que puede estar frecuente tanto en lactantes, inclusive desde ser recién nacido, inclusive hasta adultos, y constituye un motivo común de consulta dermatológica debido a su impacto clínico y estético. Bien, vamos a empezar. Lo vamos a definir como una dermatosis eritematoescamosa porque vamos a ver que a lo largo de los diversos cuadros lo que más se suele presentar son lo que serían eritemas y a veces escamas de diversos tipos de características. Esta suele ser la evolución crónica y recurrente y como sabemos suele afectar a diversas partes como lo abarca desde la piel cabelludo, la cara, regiones externales, interescapulares o inclusive pliegues. Con respecto a su epidemiología, nosotros vamos a encontrar que según en algunos estudios, se suele abarcar desde el 1 al 3% de las consultas dermatológicas o inclusive del 5 al 6%. Se suele ver un predominio con respecto a varones y vamos a encontrar nosotros que, por ejemplo, el 12% de los recién nacidos pueden llegar a presentar un cuadro de dermatitis seborreica. Así también vamos a ver que con respecto al primer mes de vida establece como el tercer lugar con respecto a las enfermedades propias y también que esta va a conformar el 42% de frecuencia con respecto en lactantes menores de 3 meses. Así también vamos a encontrar que en pacientes que presenten un síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiende a tener una prevalencia de una incidencia, perdón, de entre 30 a 80% de aparición. Bien, con respecto a la etiopatogenia, esta es una afección que suele alterar usualmente o atacar usualmente lo que sería tanto en niños como adultos y usualmente en recién nacidos se explica sobre todo por lo que sería por una influencia hormonal durante la vida fetal, dado por la madre, en el cual se da una hiperplasia de las glándulas sebáceas y eso conlleva un aumento en la secreción sebácea. Y esto es lo que tiende a dar las consistencias o formaciones, por ejemplo, de un aspecto eritematoso o descamado de la piel, inclusive lo que sería también una piel de aspecto grasosa también. Vamos a encontrar que la microbioma forma parte durante los mecanismos que conllevan a la formación de esa patología. Por ejemplo, vamos a encontrar serían de la Malassezia, que forman parte de la microbiota de la piel y que suele ser definida como una levadura lipófila de la piel, la cual tiene cierta actividad lipasa, por la cual esta tiende a degradar a hidrolizar lo que sería este material sebáceo y dar producción de tanto triglicéridos, tanto del ácido araquidónico, del ácido oleico, y todos y cada uno de ellos va a contribuir. Por ejemplo, tenemos el ácido oleico,
que es el que va a actuar como, va a ser principal promotor de prostaglandinas para que se den mecanismos de reclutamiento tanto de neutrófilos y también con efectos vasodilatadores, o en el caso también de los productos que se dan, por ejemplo, la afección que van a tener todos esos productos, como son los triglicéridos, el ácido oleico, el ácido araquidónico, sobre lo que serían lo que serían el estrato córneo, en el cual esto, por ejemplo, va a conllevar a tales alteraciones que van a derivar en lo que sería en la formación de diversos proinflamatorios, que son, por ejemplo, la interleuquina 1 alfa, vamos a encontrar la interleuquina 5, la interleuquina 8, vamos a encontrar también lo que sería el interferón alfa. Bien, con respecto a la ectopatiogenia, nosotros vamos a encontrar la presencia de diversos factores predisponentes que pueden abarcar desde lo genético, desde lo emocional, desde causas atópicas o la alimentación, el estrés, o de causas neurológicas o endocrinas, o inclusive por bacterias, entre las que van a predominar lo que vamos a encontrar los Streptococcus y los Staphylococcus. También pueden verse relacionadas a ciertas comorbilidades, como vamos a encontrar lo que es la hipertensión arterial, coronopatías, o inclusive insuficiencias cardíacas o inclusive con el síndrome metabólico. Bien. Con respecto a la influencia que tiene, por ejemplo, se especula que también, que a veces la alteración cualitativa con respecto a la composición de composición de lo que sería el sebo podría influir, por ejemplo, en el crecimiento y también en la actividad de las malacesia, y que estos tienden a generar alteraciones con respecto a la temperatura, por lo cual vamos a encontrar que ciertas áreas, como suelen ser, por ejemplo, áreas faciales, con dermatitis seborreicas, tienden a presentar, por ejemplo, un incremento de su temperatura. Suelen ser más calientes que en otras regiones, inclusive las temperaturas varían con respecto a su composición lipídica. Con respecto a en cómo se influye su respuesta inmune, vamos a encontrar que, por ejemplo, con respecto a los complementos, va a verse más estimulado lo que sería la vía alterna del complemento, e inclusive vamos a encontrar un aumento de la inmunoglobulina E y en algunos casos también antecedentes familiares de atopia. También vamos a encontrar el involucramiento de diversos factores no micóticos, como sería una exposición prolongada, exacerbada de lo que sería la luz solar, o inclusive también irritación por cosmética, o a veces también lo que sería el transporte de sustancias a lo largo del aire. Ahora bien, con pacientes que presentan VIH, existe una relación con respecto a la disminución que se presenta en estos tipos de pacientes con respecto a los linfocitos CD4, en los cuales también se establece relación con las células de Langerhans, la presencia de linfocinas y estimulación de queratinocitos epidérmicos. En tales pacientes vamos a encontrar que las manifestaciones a veces pueden cursar como en etapas tempranas, pero en algunos casos no se trata de una dermatitis seborreica verdadera. Siguiente diapositiva. Bien, ahora bien, vamos a establecer las clasificaciones de los cuadros clínicos en base a lo que sería 4 clasificaciones distintas. En el primer grupo vamos a encontrar todas aquellas dermatitis seborreicas del adulto, en el que vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sería la pityriasis capis, la pityriasis estatoidea, la dermatitis seborreica facial, la que sería la blefaritis marginal, la dermatitis seborreica de lo que sería de la barba, de lo que sería el bigote y la pubis, eczematides seborreicas y también dermatitis seborreicas intertriginosas. Con respecto a la clasificación en el grupo 2, vamos a encontrar a todas aquellas dermatitis seborreicas del niño, en las que se abarca, por ejemplo, lo de la costra de leche, la pityriasis capitis, la dermatitis seborreica infantil, la pseudetinia amiantácea de Albert, y también lo que sería la eritrodermia descarmativa de Leiner, que también es conocida como la enfermedad de Leiner. Y con respecto al grupo 3, vamos a encontrar aquellas que están relacionadas con infecciones sistémicas por malacesia y también dermatitis seborreicas en SIDA en el grupo 4. Aquí ya continuarían. Bueno, conforme al cuadro clínico, siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Bueno, prácticamente la forma de presentación y todas las áreas en las que se ve afectada, que en este sería el cuero cabelludo, las cejas, detrás de las orejas, el cuello, alrededor de la nariz, en el pecho, en la región external y pues en la espalda, lo que sería la interescapulares y a las axilas y pues el área del pañal. Siguiente diapositiva. Bueno, pues prácticamente aquí nos menciona que cómo se presenta, cómo puede ocasionar lo que es la blefaritis,
la dermatitis seborreica facial, la dermatitis intertriginosa, y sus diagnósticos diferenciales, que en este podría llegar a ser lo que sería psoriasis, la rosácea lúpica, lo que sería la pitiriasis versicolor, lo que es la psoriasis invertida y otras causas de eritrodermia. Siente positiva. Bueno, entonces vamos a empezar con la costra de leche. Prácticamente se da en los primeros meses de vida, que esta se va a llevar a cabo por la hiperplasia que existe en las glándulas sebáceas en el dorso de la nariz, y pues este también va a originar placas escamosas, oleosas, de forma variable, en la piel cabelluda, en la región centrofacial y en la parte media del pecho. Siguiente diapositiva. Bueno, prácticamente la dermatitis seborreica infantil o eczema seborreico infantil, pues este prácticamente va a empezar entre la tercera y cuarta semana de vida. Pues afecta primero la piel cabelluda y luego este se va a extender progresivamente hacia la frente, las cejas, las pestañas, pliegues retroauriculares y a las nasales. También puede diseminarse a los pliegues del cuello, axilas, ombligo y genitales. Pues este va a ser caracterizado por eritema y escamas blanco-amarillentas, que estas van a estar bien adheridas, van a ser oleosas y de forma redondeada u oval, y pues van a tener un tamaño variable. Pues en esta puede existir lo que sería fisuras y placas eczematosas. Siguiente positiva. No. Ahí está. Vale, en la pseudotinia amiatesia o de Albert, pues prácticamente eso se va a presentar principalmente en niños, en la piel cabelluda. Entonces nosotros vamos a observar lo que vendrían siendo escamas o escamocostras. Entonces estas van a ser grisáceas o blanquecinas, y pues al levantarse pues van a aparecer humedad. Entonces prácticamente hay algunas personas algunos especialistas que lo catalogan como una entidad separada que puede complicar la dermatitis seborreica. Vaya, entonces tenemos la eritrodermia descamativa, o lo que sería la enfermedad de Leiner-Mousos, que prácticamente este va a ser un síndrome de herencia autosómica recesiva, que prácticamente ahí va a tener manifestaciones dermatológicas de dermatitis seborreica. Pues esta va a empezar de forma súbita alrededor de las primeras los primeros 2 y 4 meses de vida. Predomina en niños que se amamantan, pues este va a empezar en la piel cabelluda y va a evolucionar con rapidez hacia bueno, va a progresar y se va a convertir en un eritema intenso y que va a tener una descamación profusa que va a afectar toda la superficie cutánea. Entonces, este va a ser bastante notorio en la cara, y pues se va a relacionar con la candidiosis de los pliegues. Va a presentar también diarrea intensa e infecciones, lo que es infecciones por gram negativos. Prácticamente aquí se va a observar lo que es una deficiencia funcional de lo que sería del complemento precisamente de C5. Y pues hay una afectación en el estado general, y pues puede haber emaciación e incluso puede llegar a la muerte. Bueno, tenemos la pitiriasis capitis, que prácticamente va a afectar la parte de la piel cabelluda, y pues ahí podemos observar que prácticamente son descamaciones blanquecinas o grisáceas y va a presentar un prurito leve. Asimismo tenemos la pitiriasis estatoide, que prácticamente afecta a la piel cabelluda hasta lo que sería el margen frontal, y pues esto se le va a conocer la corona seborreica. Esta va a aparecer en cejas y pliegues nasogenianos, y pues se va a presentar en eritema y grandes escamas grasosas amarillentas, y pues con costras y exudados. Bueno, y pasando ya a la dermatitis seborreica facial, pues prácticamente este va a afectar de forma simétrica
los pliegues nasogenianos y las mejillas. Entonces, prácticamente esto va a adoptar una distribución que se llama alas de mariposa. Entonces, puede afectar las regiones retroauriculares y pues también el conducto auditivo externo. Asimismo, también presenta la blefaritis marginal, que prácticamente va a afectar el borde libre de los párpados y pues va a haber eritema y descamación leve y fina. Y pues en ocasiones puede ser acompañado con orzuelos y pues también presenta pérdidas de las pestañas. Esta puede ser aislada o acompañada del cuadro anterior mencionado. Y tenemos la dermatitis seborreica de la barba, bigote o pubis, que este va a ser un enrojecimiento difuso, va a presentar escamas y pues va a estar relacionado con las pústulas foliculares. Siguiente diapositiva. Y asimismo la malacesia, la foliculitis por malacesia SP. Este va a predominar principalmente en hombres y pues afecta principalmente lo que será el tronco y está constituida por pápulas foliculares de aspecto nomomorfo o polimorfo. Tenemos la eczematides seborreicas, que por lo general va a manifestarse en varones de alrededor por los 20 años. Se origina por la proliferación de los queratinocitos en la epidermis. Son lesiones eritematoescamosas, circuláceas, que miden alrededor de 1 a 2 centímetros, vesiculosas o pruriginosas. Y tenemos la dermatitis seborreica o intertriginosa. Esta va a predominar ya en personas de alrededor de 40 a 50 años de edad o en lo que vendría siendo adolescentes con obesidad. Este va a aparecer en las axilas, en la ingle, en el ombligo, en la región anogenital. Prácticamente va a predominar en el surco velanoprepucial y en el clítoris. Hay fisuras, eritema, inflamación intensa con escamas grasosas. Y la infección sistémica por malacesia SP, que prácticamente se va a dar en recién nacidos, principalmente en aquellos que están en unidades de cuidados intensivos o aquellos que reciben alimentación parenteral con lípidos. Esto se va a manifestar con fiebre, en general un descenso del estado general y asimismo con manifestaciones sistémicas. Entonces, son predisponentes en las personas que tienen estancias prolongadas en unidad de cuidados intensivos o aquellos que son prematuros. Y pues lo que es la fungisemia se ve relacionada con endocarditis. Y tenemos la dermatitis seborreica en SIDA, que prácticamente va a diferir en su forma clásica, va a ser mucho más extensa y generalizada y grave. Y pues va a aparecer cuando los linfocitos T CD4 sean menores de 200 a 500 en metros cúbicos. Bueno, aquí ya me corresponde a mí. Bueno, continuando con las complicaciones y las enfermedades relacionadas, primero decir que las complicaciones van a ser dermatitis por contacto, corticoestropeo, candidiosis e infecciones piógenas favorecidas por el pH alcalino. Esto porque, bueno, la dermatitis por contacto es que, como lo vamos a ver más adelante, parte del tratamiento de la dermatitis seborreica pueden ser champús. Entonces, esto puede favorecer a irritar un poco más la piel, la cual de por sí el sistema inmune ya está comprometido, hay un componente inflamatorio, entonces puede predisponer a que también se forme una dermatitis por contacto. También puede ocurrir corticoestropeo. Esto ya sabemos que es una complicación del uso prolongado de los corticosteroides y de hecho es por ello que lo vamos a ver más adelante también, los corticosteroides, como tal, no son como la primera línea de tratamiento. También puede haber candidiosis, esto es porque todo este cuadro que nos da la dermatitis seborreica en sus diferentes presentaciones, pues altera la función de la piel como tal. Hay una secreción grasa que está exagerada y esto nos puede predisponer a que proliferen hongos como cándida. Y las infecciones
antipiógenas porque se aumenta el pH, entonces puede favorecer que se infecte o hayan infecciones secundarias, principalmente por Streptococcus y Staphylococcus. Ahora bien, en cuanto a las enfermedades relacionadas, en los niños la dermatitis seborreica puede ir acompañada de eczema, de púrpura e infecciones múltiples. Y es que de hecho, también una de las formas de presentación de la dermatitis seborreica, algunos pueden dar eczema. En adultos, pues también puede presentarse como diabetes, hipertensión, linfomas y dermatitis atópicas y acné. Esto porque, por ejemplo, el acné ya sabemos que también está asociado a una producción grasa excesiva de la cutis, entonces puede favorecer también a que se relacione o se asocie con la dermatitis seborreica. Siguiente, por favor. En cuanto a los datos histopatológicos, vamos a ver hiperkeratosis, esto que se refiere a que está aumentada la producción del estrato córneo. Y esto pues lo vamos a ver manifestado como la descamación o la descamación bastante característica de las diferentes formas de presentación. También va a haber parakeratosis, eso que se refiere que van a haber queratinocitos que aunque se están produciendo inmaduros. También va a haber acantosis, es decir, que puede estar engrosada la piel. Esto se puede favorecer sobre todo por aquellas formas de presentación que son bastante pruriginosas. También puede haber espongiosis, que sería el edema de las células de la piel. Y en la dermis superficial vamos a ver que los capilares están dilatados y que pues por eso nosotros clínicamente lo vamos a observar como el eritema. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que incluir la dermatitis atópica, la tiña de la cabeza. Esto es que, como ya nos ha explicado nuestro compañero, una de las formas de la presentación de la dermatitis seborreica es la pitiriasis simple, seca, que puede asemejar tiña de la cabeza, también puede ser psoriasis porque nos puede dar un eritema y nos pueden dar placas descamativas que nos pueden hacer pensar en psoriasis. Estas tres patologías, dermatitis atópica, tiña de la cabeza y psoriasis, tienen que estar a la cabeza en el diagnóstico diferencial, sobre todo si tenemos pacientes pediátricos. También considerar la pitiriasis rosada y el eritrasma. Siguiente. Ahora bien, el tratamiento como tal, primero empieza con medidas generales. Siempre se tiene que buscar que se tengan buenos hábitos higiénicos y que se ocupen jabones poco alcalinos, porque como ya dije, para que no se favorezca la infección por bacterias y nos dé más complicaciones al cuadro. También no se tienen que ocupar medicamentos que ya no sean necesarios y exceso de alcohol, porque de hecho el alcohol es uno de los factores predisponentes para el desarrollo de la dermatitis seborreica, y el control del estrés porque igualmente está implicado o puede estar implicado como uno de los factores predisponentes. Siguiente. Ahora bien, vamos a empezar con los champús terapéuticos. También se decía que en los casos graves se puede ocupar tanto ácido salicílico como azufre en concentraciones del 1 al 3%. También podemos ocupar disulfuro de selenio, piritoneo de zinc y alquitrán de hulla. Siguiente. También se pueden ocupar antifúngicos tópicos, sobre todo en crema o champú al 2%, como el ketoconazol, el bifonazol, el sertaconazol, el climbasol y todos estos una vez al día. También se puede ocupar ciclopiroxolamina y hay un esquema terapéutico que combina el ketoconazol al 2% más el propionato de clobetasol al 5%, que ya sabemos que este es un esteroide. Y esto es en champú. En su uso va a ser en días alternos por 4 semanas. Siguiente. Ahora bien, también se van a ocupar queratolíticos. Esto, por ejemplo, las lociones o cremas con ácido salicílico y azufre, como ya lo había dicho, y esto para los casos más graves. Ahora bien, los fármacos que han dado como mejor resultado o mejor control de la dermatitis seborreica son los inhibidores de la calcineurin, como el tacrolimus al 0.1% y el pimecrolimus al 1% en crema, porque ya sabemos que estos son muy buenos fármacos contra la inflamación, disminuyen la respuesta inmune y nos evitan todos los efectos adversos que sí podríamos tener con el uso de los corticosteroides. En un caso muy alternativo se puede ocupar hidrocortisona tópica. Esa tiene que ser la crema o la loción al 1% en las concentraciones bajas y su uso tiene que ser máximo 4 días, después tiene que cambiarse a tacrolimus o pimecrolimus. Siguiente.
Ahora, el tratamiento en lactantes, en niños principalmente, bueno, primero vamos a empezar con la crema de yodo clorhidroxiquinoleína o el ketoconazol 2 veces al día en 4 semanas. También se puede ocupar itraconazol 200 miligramos, al día, más hidrocortisona por 1 semana y luego se hace el cambio a siempre itraconazol de 200 miligramos, pero solo se va a tomar 2 veces al mes por 11 meses. Siguiente. También se ha propuesto isotretinoína, vía oral en dosis bajas, también para los casos que sean más graves. Y la transfusión por plasma fresco, esto se ha reservado para la presentación de la eritrodermia de Lerner-Musos, porque estos son, es una enfermedad mucho más difícil de controlar, como ya nos mencionaron, es por herencia recesiva, pero sobre todo porque hay una hipoglobulinemia, hipogamaglobulinemia, mejor dicho. Entonces se tiene que dar no solo la transfusión del plasma fresco, se tiene que dar gamma globulinas y también factor 5 del complemento, porque en esos pacientes pues igual puede estar alterado el complemento. Y algo importante, como ya lo venía diciendo, tampoco se recomienda el uso de prednisona vía oral, sobre todo en niños, porque no está bien comprobado que el beneficio sea mayor a los otros fármacos que ya están establecidos y también por todos los efectos adversos. Como seguía, con los corticoides tópicos se van a preferir aquellos que no sean tan agresivos y siempre el tratamiento tiene que ser máximo de 4 a 5 días. Ya después, como les mencionaba, hacer el cambio a los inhibidores de la calcineurina. Y como ya había mencionado, también en ellos se puede ocupar los champús con sulfuro de selenio o piritione de zinc. Y esta sería la bibliografía. Y muchas gracias. Gracias. Permítanme un momentito para pasar a las preguntas, por favor. Ya, perdón. Nada más unos comentarios respecto al tema. La dermatitis seborreica es una enfermedad o una condición que es bastante frecuente. Algo muy importante es que es crónico y recurrente y que no tiene cura. Entonces hay que hacer ese énfasis en los pacientes porque muchos buscan dermatólogos, digamos, pensando que se les va a ofrecer una cura y no es así. Como sus compañeros mencionaron, hay diferentes factores que lo van a exacerbar, como por ejemplo el estrés, diversas enfermedades, hay muchas condiciones, entonces hay que siempre explicar eso bien al paciente. Y su etiología pues es multifactorial, como ellos lo mencionaron, en la cabeza está la proliferación de malacesia, pero también influye la producción de sebo o las respuestas inmunes alteradas en los pacientes, por eso es que en pacientes inmunocomprometidos la enfermedad se va a manifestar de una forma más severa. Importante tener en cuenta todos los tipos que existen, sin embargo, los más frecuentes en el caso, digamos, aquí del país, en los niños, la más frecuente, si es un bebecito, la costra láctea, y en los adultos es quizá la más frecuente va a ser la dermatitis seborreica de la cara, de la piel cabelluda o de la barba. Y en cuanto al tratamiento, como su compañera lo mencionó, hay diferentes tipos, es de evaluar cada caso,
pero creo que pusieron mal el tratamiento al final porque decía tratamiento para lactantes y a un lactante no le vamos a dar isotretinoína, no le vamos a dar itraconazol, ¿verdad? Esos son tratamientos para adultos y para casos ya severos que no responden a los tratamientos convencionales o tópicos. Y eh, en los niños, la mayoría de bebés con costra láctea casi siempre van a resolver por sí solos, pero podemos dar nosotros incluso solo el hecho de que le pongan aceitito de bebé y que lo estén peinando, que le laven la cabecita todos los días, resuelven por sí solos. Si está muy inflamado, podemos utilizar agua de manzanilla, eso ayuda a desinflamar. Eh, y los esteroides son una buena opción de rescate, pero como importante, siempre periodos cortos de tiempo, máximo 5, exagerando 7 días. Y el ketoconazol es muy bueno para la dermatitis seborreica facial porque tiene un efecto antimicótico y antiinflamatorio. Y en la piel cabelluda hay diferentes productos hoy en día en farmacias que combinan diferentes medicamentos. Por ejemplo, hay uno que se llama Civet, que tiene ácido láctico y ácido salicílico. Y eso se deja todas las noches, vienen gotas que se aplica directamente sobre la piel cabelluda y les va muy bien. Combinarlo siempre con un champú que tenga los diferentes componentes que mencionó su compañera, periclorato de zinc, puede ser si es muy severa la caspa, un alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla no hay que utilizarlo como un champú permanente, sino que para resolver aquellos cuadros muy severos, pónganle unas 3, 4 semanas y ya después se puede dejar nada más 1 o 2 veces por semana alternado con otro champú anticaspa más suave. Porque el alquitrán de hulla se ha visto que a largo plazo puede aumentar el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer de piel también. De ahí creo que son los puntos más importantes. No sé si tienen alguna preguntita ustedes antes de que pasemos a las preguntas del grupo expositor. Bueno, si no hay preguntitas, yo sí tengo algunas. Vamos a ver, Katia Godoy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Katia, ¿me podría explicar cómo entiende usted cómo se produce o cuál es el papel que tiene la malacesia en la fisiopatología de la dermatitis seborreica? Okay, yo comprendo que malacesia en sí forma parte de la microbiota normal, pues, de nosotros, ¿verdad? Del ser humano. Pero en este caso, en la dermatitis seborreica, como ella tiene una función de lipasa, entonces de hidrolizar el sebo. Entonces, al hidrolizarlo va a generar lo que son ácidos grasos o triglicéridos, como por ejemplo el ácido araquidónico o el ácido oleico, que estos lo que van a hacer es haber un cambio o van a así, ¿cómo decirlo? Evitar o una transformación de la función de barrera natural de la piel. Entonces van a generar una respuesta preinflamatoria, por ejemplo, de interleucina 1, interleucina 5 u 8, que van a generar esta respuesta inflamatoria. De hecho, también el ácido araquidónico es una fuente de prostaglandinas que pueden perpetuar esta misma respuesta inflamatoria. Muy bien, gracias. Jessica Gómez. Sí, doctora. ¿Podría explicarme por qué la dermatitis seborreica es más frecuente o severa en pacientes con VIH-Sida? En los pacientes con VIH, SIDA, va a existir una relación en el decremento de los linfocitos CD4. Entonces, lo que va a pasar es que las células de Langerhans, así como la presencia de linfocinas, se observa, va a haber una estimulación de los queratinocitos epidérmicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en estos pacientes las manifestaciones clínicas van a aparecer más en etapas tempranas. Entonces, por eso en algunos casos no se trata de una dermatitis seborreica verdadera, sino que ya hay predisposición por el decremento de los linfocitos CD4. ¿Y normalmente en qué valor de linfocitos es como más severo o se empieza a manifestar más frecuente la dermatitis seborreica?
Hola. Yo creería, doctora, que es entre 200 y 500. Muy bien, gracias. Lisette Gómez. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Me podría mencionar algunos factores no micóticos que van a contribuir a la aparición o exacerbación de una dermatitis seborreica? Bueno, como ya mencionamos, pues la dermatitis seborreica es multifactorial. Pueden ser factores genéticos, que ya hablamos un poco, pueden ser factores emocionales, el estrés, la fatiga, también el consumo de alcohol, también enfermedades cardíacas como una coronariopatía, también la insuficiencia cardíaca, y el síndrome metabólico o también la hipertensión arterial. Muy bien, y nada más para agregar algunos, también la exposición solar prolongada lo puede exacerbar o si se usan ciertos tipos de cosméticos que favorecen a un estado proinflamatorio, ¿verdad? Ariana González. Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Me podría explicar la fisiopatología de la costra de leche que se produce en los lactantes? Bien, en el caso de los lactantes, lo que sucede es que cuando, en la vida intrauterina, el feto está expuesto a las hormonas maternas. Entonces, esto va a generar que se produzca una hiperplasia de las glándulas sebáceas en el bebé, y eso va a hacer que se presenten en los primeros meses de vida a nivel del dorso de la nariz, y también se presentan placas escamosas, oleosas de tamaño y forma variables a nivel de piel cabelluda, en la región centrofacial y la parte media del pecho. Muy bien, gracias. Quiero ver, Ismael, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría mencionar más bien de una dermatitis seborreica facial, la morfología y cuál es la topografía más frecuente en el rostro? Bien. Con respecto a la dermatitis seborreica facial, decía que la característica de ella es que va a ser simétrica. Va a afectar tanto a las aletas nasales, también a las mejillas, pero va a ser simétrico y va a dar incluso el signo de que se llamaba las alas de mariposa, ¿verdad? Y la otra pregunta era, doctora, ¿cómo? ¿De la morfología? Ok. ¿Cómo es la morfología? Más que todo, en esta va a haber como un eritema que decía que no se iba a mantener de igual intensidad en el día, sino que iba a ir variando la intensidad de estas. También podíamos encontrar una descamación, pero esta no va a ser gruesa, sino que va a ser más fina la descamación. Y incluso puede darse a nivel retroauricular, me parece. Y también puede dar, ¿cómo se llamaba? Los tapones foliculares, también sí. Muy bien, gracias. También es bastante frecuente en los surcos nasogenianos. Pero está bien. Josué Guzmán. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podría explicar cómo es que se produce la foliculitis por malacesia? De por sí vendría a ser más que todo por esa forma en que malacesia va a generar la mayor cantidad o sea, primero tenerlo en cuenta de que va a afectar en sí a los varones. Además de ello, es que esto de por sí va a generar como pápulas obliterantes que van a ser de un tipo polimórfico, incluso pueden ser monomórficos, y de por sí van a estar constituidos más que todo por esos tipos de lesiones elementales. ¿Y en qué área del cuerpo es más frecuente observarlo? Eso sería más que todo en el dorso, en el tronco, perdón, en el tronco en sí, del tórax y toda esa parte. Muy bien. Y se produce porque el malacesia invade el folículo piloso, entonces ahí prolifera y da lugar a las pápulas.
Gracias. Denis Enríquez. Sí, ¿Me podría explicar o mencionar un enfoque terapéutico integral para la dermatitis seborreica? Digo integral porque, o sea, desde lo mínimo hasta, o sea, lo mínimo que usted le explicaría a un paciente que debe hacer, hasta llegar a un ujú, tratamiento tópico, por ejemplo. sí. Bueno, principalmente se menciona que el tratamiento, ¿verdad? Depende primeramente de la gravedad de la lesión y también de la edad del paciente. Entonces tenemos los tratamientos para un paciente adulto, el tratamiento para un paciente pediátrico. Entonces, así en forma general, lo primero que se les indica es un cuidado general de las lesiones, bueno, una mayor higiene. También se podría mencionar ahí que están los champús, se puede utilizar jabones que no tengan un pH tan ácido, un pH tan alcalino, y también los sustitutos de los jabones, ¿verdad? Y también se pueden eliminar medicamentos que no son necesarios. Si el paciente consume alcohol, hay que eliminar ese alcohol. Y pues eso en cuanto a medidas generales, ¿verdad? También ya como puede utilizarse ciertos medicamentos, más que, bueno, tópicos, porque generalmente se menciona que no se recomiendan los corticoides, porque eso puede generar cierta dependencia. Igual está la hidrocortisona que se puede utilizar, pero esta sí, porque es un poco leve, pero no se utiliza tanto por lo mismo, o sea, se utiliza en dosis mínima y también por periodos cortos por lo mismo de la dependencia. De ahí, pues, lo que más puedo mencionar que se recomienda es utilizar algún antifúngico. Por ejemplo, se utiliza el ketoconazol, o trazol, o la ciclopiroxolamida, que esta se utiliza por 4 semanas. Y también se utiliza un esquema que lleva ketoconazol al 2%, también se combinado con el propionato de clobetasol al 0.05%. Este va en champú. También se menciona como sustituto de los corticosteroides, se puede utilizar los que son unos inmunomoduladores, que son inhibidores de la calcineurina. Estos, pues, como el tacrolimus, el pimecrolimus, que son los que evitan los efectos adversos de los corticosteroides. Y más que todo eso es el abordaje en cuanto al tratamiento. Muy bien, gracias. Y algo respecto a los inhibidores tópicos de la calcineurina. Estos se prefieren porque tienen efecto antiinflamatorio y no generan los efectos adversos de los corticosteroides. Sí. Y en el caso del 0.03% se utiliza en niños, pero la teoría dice que a partir de los 2 años de edad. Sin embargo, nosotros en algunos casos lo dejamos antes de esa edad, pero valorando, ¿verdad? Sí, o sea, sí es muy grave la enfermedad que presenta el niño. Y el 0.1 se puede utilizar a partir de los 16 años de edad. Pimecrolimus no tenemos en el país, entonces nosotros aquí solo utilizamos tacrolimus. Y creo que solamente sería eso. No sé si ustedes tienen alguna preguntita. Bueno, antes que nos vayamos y que se me olvide, en dermatitis seborreica facial debemos siempre indicar un lavado de rostro mañana y noche para eliminar el exceso de grasa, y les va muy bien con jabones azufrados, porque les ayuda a eliminar el exceso de sebo. Nada más eso. Doctora, solo para agregar con lo de la isotretinoína, Arenas así lo menciona, pero creo que al final no lo desglosa tanto por edad, entonces creo que ahí fue la Sí, confusión. quizás por eso, porque sí, en todo caso en niños, o sea, no lo vamos a utilizar isotretinoína en niños para una dermatitis seborreica, pero cuando se utilizan retinoides en niños se utiliza la acitretina, no la isotretinoína, pero no es el caso, ¿verdad? Nada más aclarar eso para fines de examen, porque no podemos utilizar itraconazol ni isotretinoína en lactantes. Eso sí, en adultos. Bueno, eso sería todo. Pasen.